Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo se le están pasando? Perfecto, vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar rápido de la función renal. Vamos a ver algunas formas de analizarla. ¿Qué es lo que debo de considerar o qué es lo que debo de tener en cuenta antes de intentar evaluarla? Porque pues hay muchas pruebas que la verdad ya no sirven para mucho y las seguimos trabajando. Gracias Alex, Luis, Benítez Ventura, saludos hasta Guerrero, Doris Murillo, bueno, nombre en letras chinas, saludos aquí en Ciudad de México, saludos hasta allá, Avi Quintero, Luisilla Hernández desde Cuba, muchas gracias por seguirnos, Luz Apaza desde Perú, muchas gracias César Hernández desde Toluca, Sandra Patricia hasta Colombia, muchísimas gracias a todos por estar conectados y por seguir estas transmisiones que ya tenía ratos que no las hacíamos. Luego pues se nos junta el trabajo, aunque no lo crean, hacer memes sí cansa. Bueno, el trabajo que estamos haciendo aquí, compartiendo información, espero sea de su agrado y espero sea algo que les sirva. Hoy vamos a hablar acerca de la función renal, como siempre vamos leyendo sus comentarios, cualquier cosa pues estamos a sus órdenes. Vamos a empezar con este increíble órgano, el riñón. Bueno, para empezar, ¿qué es la orina, no? Si vamos a hablar de riñón, pues tenemos que hablar de qué es la orina. Primero, la orina es un ultrafiltrado de la sangre. O sea que la sangre va a pasar por procesos de selección que le dicen tú te quedas, tú te vas. Y lo que resulta de eso va a ser eliminado a través de la orina. Antes que cualquier cosa, nada de esas cosas de desintoxicar el riñón ni nada de eso es cierto. ¿Qué lo vas a desintoxicar, no? Ni el tomar mucha agua te va a purificar, ni que fuera agua bendita. Bueno, a lo mejor eso sí te purifica de algo de tus pecados, ¿no? De andar ahí pecando, tal vez, pero de ahí en fuera, pues no, eso de purificar el riñón, pues no. Esas son frases de vendedor de Herbalife. Bueno, si alguien es vendedor de Herbalife, pues con mucho respeto, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la orina? Es un ultrafiltrado de la sangre. Esto se logra gracias al riñón, ¿no? Vamos a en algún proceso a hacer este filtrado. Recuerden que nuestros desechos no es ni la popó ni eso no es un desecho. En sí los desechos que tienes de tu metabolismo es el CO2 que estás exhalando cuando tú te comes tu tortita. Después de oxidarla a su máximo punto, pues se convierte en CO2 y la exhalas. Ese sí es un desecho. También el riñón va a eliminar desechos, más que toxinas, porque dicen intoxicado de qué, o las toxinas que generas. No, o sea, por muy venenoso y ponzoñoso que seas, no tienes toxinas. A lo mejor de vez en cuando liberas veneno a tus compañeros de laboratorio, pero como tal no es una toxina, ¿vale? ¿Qué generamos nosotros? Generamos compuestos intermediarios del metabolismo o compuestos finales del metabolismo que tienen nitrógeno, entonces tengo que eliminarlos, llámese urea, creatinina, ácido úrico, pero como tal no es una toxina, ¿vale? El riñón se va a encargar de tomar estos compuestos, separarlos de la sangre y eliminarlos. Y esto hasta cierto punto, por ejemplo el ácido úrico, sí estoy de acuerdo que es malo cuando se eleva, pero necesitamos también tener ácido úrico porque nos ayuda a mantener la presión arterial lo suficientemente elevada como para caminar erguidos. O sea, podemos caminar en dos piernas gracias a que tenemos ácido úrico. El exceso pues es malo. Viene la gota y también la elevación de ácido úrico. Pues podemos hablar de que eleva la presión arterial. O sea, tener más de lo necesario te lleva a una hipertensión. Entonces son tus verdaderos desechos. Tu CO2 y lo que pierdes por orina. Los compuestos nitrogenados. Bueno, ¿cómo funciona el riñón? Para empezar, como todos sabemos, tenemos dos. Bueno, si alguien ya lo donó, pues nada más tendrá uno, pero bueno, ahí están los dos riñones. Uno de esos riñones, si nosotros lo partimos, hacemos un corte para ver lo que tiene adentro, vamos a ver que es un órgano primero capsulado, o sea que tiene capsulita, esta membrana de afuera. Y si nosotros nos tomamos o nos damos un acercamiento, vemos esto que es una nefrona. Esta nefrona es la unidad anátomo-funcional del riñón, o sea que le da función al riñón. Esta nefrona, imaginemos que es como una cañería, así como yo me imagino el riñón como el drenaje profundo, pues así es la nefrona. Una red de capilares que se interaccionan y que tenemos dos tubos o dos tipos de tuberías importantes. Las de la sangre, que son capilares, arterias, todo eso, y las del túbulo renal.
Si algo se queda en la sangre, obviamente va a seguir en circulación, y si algo viaja al túbulo renal, pues se va a ir por orina. Y aquí tenemos la nefrona, vean, esto de aquí cómo se ve, cómo entra una arteria y cómo sale de ella misma, y cómo aquí tenemos la cápsula de Bowman y cómo se enreda, lo amarillito es el túbulo renal, el túbulo donde se va a formar la orina, y por capilares tenemos pues esta red, ¿no? Que es lo azulito. Y en todo momento hay una interacción, la nefrona está en contacto, bueno, los túbulos del riñón, los túbulos renales, están en cercanía con los capilares, con los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque ahí ocurren los procesos de selección. Si hay un momento en donde tienes que eliminar algo, pues sale del vaso de estos capilares y entra al túbulo renal y sigue su camino y se va a convertir en orina. Y ya. Me pregunta, ¿entonces ningún alimento desintoxica los riñones? No, ningún alimento desintoxica los riñones. Eso es tan falso como las mentiras de tu ex que dijo que te amaba. Así de falso es, ¿vale? Igual eso de tomar mucha agua, pues sí, como tomas mucha agua y eliminas la vasopresina, inhibes esta hormona y empiezas a perder agua por orina. Entonces, como estás diluyendo tus productos de desecho como las bilirrubinas, el urobilinógeno, pues la orina sale un poquito más claro. Pero el que tengas la orina completamente clara no significa que estés puro o limpio. Al final de cuentas, tú sigues produciendo moléculas de desecho, pero no desintoxicamos nada. Bueno, ¿cómo se forma la orina? Son gracias a 3 procesos: filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. La forma más fácil de verlo es a través de este esquemita, vean. Esto de aquí es una nefrona, es como esto. Esta de aquí, si la estiramos nada más de forma didáctica, vamos a obtener esto. Ahí está. Vean cómo está conformado. Vean cómo esta nefrona es lo mismo que esto. Ahí está lo redondito que es la cápsula de Bowman, que está envolviendo a los capilares que se llaman glomérulo. ¿Cuáles son las hormonas que se producen en el riñón? Pues no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahorita, pero es la eritropoyetina, ¿vale? Y la procalcitonina. Bueno, entonces aquí está el glomérulo, cómo está en esta red de capilares y cómo lo envuelve con sus cápsulas de Bowman. Y cómo aquí está, vean, entra la sangre. Este primer paso que está aquí en este punto donde estoy señalando, déjenme pongo el láser para que se vea mejor. Ahí está. En este punto, vean, es una arteria que entra a cada una de las nefronas, se empieza a dividir para formar capilares, y estos capilares están envueltos en la cápsula de Bowman. Enfrentito de la cápsula de Bowman está esto que es el túbulo contorneado proximal, que aquí no se ve contorneado, pero cuando regresemos a la imagen, vean, aquí está, como si está contorneado. En mi imagen o en el videito, nada más es meramente ilustrativo. Este es el túbulo contorneado proximal, después viene el asa de Henle ascendente, descendente y después ascendente, así como las películas de Batman. Y después viene el túbulo contorneado distal que llega a un túbulo colector. Así es, de manera sencilla, la anatomía de la nefrona, vean. Cápsula de Bowman, glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle descendente, asa de Henle ascendente, o sea, para abajo y para arriba, túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Así de sencillo. Y en todo momento está rodeado por capilares. Aquí nada más parece que es uno, pero recuerden la imagen, vean, es muchísimos y cómo están interaccionando. Bueno, la sangre entra a la nefrona gracias a la fuerza con la que late el corazón. Así suena telenovela, pero así entra. Entra y como viene derechito, o sea, quiere pasar, pues este torrente sanguíneo va a querer seguir y meterse al túbulo renal. Pero aquí viene el primer proceso, el proceso de filtración. Imaginemos esto, vean, como colar, algo así está. Está la arteria, viene con la sangre, están los capilares, que arriba tienen unas células que se llaman podocitos. Estos podocitos tienen pedícelos que son como extensiones de ellos mismos, y hay una capa basal ahí que impide el paso de cualquier cosa. Entonces es una filtración, pero sí es hasta cierto punto controlada. Bueno, no hasta cierto punto, sí es controlada. Retiene proteínas y retiene células. Eso de retiene no significa que nunca vas a encontrar. De hecho, por cada 1000 moléculas de albúmina que encontremos en sangre, va a haber una en orina. O sea, sí es un proceso de filtración, pero no es como, por preguntar viendo las preguntas me preguntan, ¿y sobre el famoso ganoderma no hace nada a nuestro organismo? Pues no es tan famoso, ni lo conozco, ¿vale? Bueno, entonces pasa, es filtrado y ya llega al túbulo renal, ¿vale? Entonces ahí está. Esto lo hace gracias a la fuerza con la que viene el corazón. Esta presión es la que empieza a empujarlos hacia afuera. Aquí se retienen proteínas y células. Y recuerden que pues sí hay una milésima parte de proteínas que sale. Por eso es que en sangre medimos albúmina que se reporta en gramos. Y en orina medimos albúmina que se reporta en miligramos. O sea, gramos
entre 1000 miligramos. Esa albúmina que está en miligramos también la conocemos como microalbúmina, ¿vale? Bueno, entonces ya salió y va a seguir el siguiente paso. ¿Qué es esto? Lleva un proceso de filtración, se quedaron las proteínas y las células aquí, siguen su camino y una pequeña parte sí sigue, ¿no? Todo lo demás que no es proteína y célula puede pasar y unirse al túbulo contorneado proximal. Y aquí va a estar avanzando, ¿va? Detalle, toda la sangre, si ustedes ven aquí está separado. Entonces, en esta parte, aquí cuando vamos, solamente el 20% de la sangre entra al glomérulo para ser filtrado. El otro 80% sigue su camino. Entonces, así como de filtración glomerular, así como que filtrar toda la sangre, pues no lo hace, solamente filtra el 20%. Bueno, da la vuelta y vuelve a filtrar. Pero de toda la sangre que llega, solo el 20% entra al glomérulo para ser filtrada y el 80% sigue su camino. Entonces dirá, bueno, entonces este proceso pues no es muy efectivo porque solo filtra al 20%. Sí es efectivo porque el objetivo de la filtración glomerular, aunque se llame filtración glomerular, o sea, sí estoy de acuerdo, se llama filtración glomerular y sí tiene que ver con la filtración, pero su objetivo principal no es ese. El objetivo de la filtración glomerular es introducir agua al túbulo renal. ¿Por qué? Porque los demás procesos que vamos a ver, que es la secreción y reabsorción, dependen de que haya agua en el túbulo renal. Para que los demás procesos ocurran, necesito que el túbulo renal tenga agua. Entonces sí, se llama filtración glomerular. Filtra el 20% de tu sangre, perdón. Pero su objetivo es introducir agua. Así como las quesadillas no necesariamente llevan queso, la filtración glomerular no necesariamente su objetivo es filtrar. O sea, sí es parte de, pero lo importante es meter agua al túbulo renal para que ocurran las demás cosas. Y vemos esto, vean. Los puntitos rojos son sustancias que no deben de ser eliminadas. Por ejemplo, aquí viene un puntito rojo, llamémosle glucosa. La glucosa ni es proteína ni es célula, así que es filtrada. Pasa tantita esta glucosa, llega al túbulo contorneado proximal y de ahí va a pasar al torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque no puedes perder glucosa por orina. Detalle, si se pierde así como proteínas, si se llega a perder glucosa por orina, tanto tú como yo perdemos glucosa en orina, pero la concentración es mínima. Son menos de 10 miligramos sobre decilitro de glucosa en orina, menos, ¿vale? Eso es lo normal. ¿Por qué? Porque pues, es un proceso y que pueden ocurrir ciertas pérdidas, pero pues 10 miligramos sobre decilitro de glucosa en orina es absolutamente nada, ¿vale? Entonces sí se pierde, pero es mínimo. Este puntito rojo que va a ser la glucosa va a pasar al torrente sanguíneo por transportadores. Esto es la reabsorción tubular. Un componente que llega al torrente sanguíneo, pero no un componente que llega al túbulo renal y que no debería de ser eliminado, va a pasar a la sangre, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo es la glucosa. Tiene que reabsorberse porque no la puedes perder. Bueno, en concentraciones importantes, ¿no? Ahora el azul. Sustancia a eliminar, vean, este puntito azul sigue su camino. Ese de aquí vamos a llamarle creatinina. La creatinina debe de ser eliminada. Entonces, la creatinina que no es filtrada, porque recuerda que un porcentaje muy alto no es filtrado, va a pasar por este punto, va a pasar por aquí, va a seguir su camino y va a pasar al túbulo, ¿sale? O sea, esta creatinina que se quedó en sangre, de igual forma por transportadores, va a pasar al túbulo renal. Ese proceso se llama secreción tubular. Entonces tenemos filtración, reabsorción y secreción. Son los tres procesos. Me preguntan, ¿la albúmina se filtra? Bueno, ya lo había explicado esa parte, como les comentaba, la albúmina, una milésima parte, sí pasa, ¿sale? Aquí está la filtración y vean, aquí está fuerza con la que late el corazón, lo empuja y la sangre va a querer seguir su camino, ¿ok? Bueno, si el riñón desecha lo que ya no necesito, ¿por qué no lo hace con tu recuerdo? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Existen diferentes formas de evaluar la función renal. La peor en el mundo es, ya no lo hagas, es urea. Utilizar la urea como marcador renal es malísimo. De hecho, sí me gustaría que alguien me comentara. En la química sanguínea siempre meten urea. En los paquetes de 3, de 6, de 9. Que luego los paquetes nada más los hacen por economía para vender pruebas. Seamos honestos, hay que tener cuidado con lo que se solicita. La urea, no sé para qué la meten. O sea, estoy de acuerdo que evalúa si el paciente come muchas proteínas, deshidratación, cosas así. Pero hablando real, así como para una población en general, no hay mucho caso en que se mande cuantificar urea en una química sanguínea, al menos de rutina. Si tú y yo queremos hacernos un checkpoint, un chequeo para ver cómo estamos, pues una urea no le veo sentido. Entonces la prueba de urea ya no es una prueba que evalúe de manera adecuada el riñón.
Hay diferentes formas de evaluar el riñón. Una es la concentración renal, evaluar la tasa de filtración glomerular, incluso algunos índices de secreción y excreción de electrolitos. Eso sí ayuda. Pero bueno, ya hablando de urea, pues no, la urea no es un buen marcador renal, ya hay que quitarnos esa idea. Bueno, una forma de evaluar la función renal, como les dije, de tantas que hay, una de ellas es la tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular para hombres es de 180 litros al día, en mujeres 125 mililitros por minuto para hombres, mujeres 160 litros al día y 115 mililitros por minuto, ¿vale? Nos interesa el número de minutos. Hombres tenemos una tasa de filtración de 125 mililitros por minuto y mujeres 115 mililitros por minuto. En español, ¿qué significa esto? Bueno, que por minuto los hombres recibimos o somos capaces de filtrar 125 mililitros de sangre. Y de esos 125 mililitros de sangre que recibimos, vamos a transformar a 1 mililitro de orina. ¿Ok? Bueno, y las mujeres, las mujeres reciben 115 mililitros de sangre por minuto y lo transforman a 1 mililitro de orina. Entonces, en promedio, la velocidad de producción de orina, tanto tú como yo, hombre y mujer, debemos de producir 1 mililitro de orina por minuto. O sea que si ahorita la transmisión ya duró 20 minutos, pues ya debiste haber producido 20 mililitros de orina, ¿vale? Ve, aprendiendo mientras producimos orina. La tasa de filtración glomerular, pues hay formas de medirla. La forma directa no existe. No, ¿cómo calculo el daño que me hizo mi ex? Depende cuántas llamadas tenga suyas. Si le ha mandado mensajes, si le sigue mandando mensajes, si le sigue rogando, hay mucho daño, ¿vale? Jorge, ¿quién preguntó? Gustavo Sitlemex. Ok. La urea es buen indicador de éxito en la diálisis del paciente, así es, pero como aclaré, para pacientes en general no es adecuado medir la urea, ¿vale? En caso de diálisis sí se hace cálculos de aclaramiento y hacen otras cosas, ¿vale? Pero en población en general no tiene caso. Bueno, entonces la forma directa no existe. La forma directa de evaluar la tasa de filtración glomerular no existe, pero tenemos otras, aclaramiento o estimada. Vamos a ver la de aclaramiento. El aclaramiento, la definición es sencilla. Volumen de plasma depurado de una sustancia por los riñones por unidad de tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo tardas en eliminar una sustancia de forma adecuada? O sea, la idea era que te inyectaran un marcador y que vieran cuánto tiempo tardaba en eliminarse. Si te administraron tal cantidad de marcador, lo deberías de perder en tantos minutos. Entonces así sabríamos si el riñón está funcionando o no, porque estamos midiendo cuánto tiempo tardó y ya con eso podemos saber qué tan productivo es el riñón, porque es un compuesto que tú no tienes. El problema es que eso es caro y entonces para los aclaramientos metieron la creatinina, pero el fundamento es lo mismo, ¿vale? Imaginemos esto, una persona así, tú y yo, y vamos a hacer el ejemplo de cómo sale la fórmula del aclaramiento, ¿vale? Esta persona tiene algo en sangre y vamos a ver cómo lo pierde. Recuerda que esa es la función del aclaramiento. ¿Cuánto tiempo tarda en eliminar una persona algo que tiene en sangre? ¿Cuánto tiempo tarda en eliminarlo por riñón? ¿Ok? Entonces vamos a hablar de algo que no quieres tener en sangre y que tenemos. Vamos a ponerle malos recuerdos. Que esta persona le ha ido muy mal en la vida, entonces tiene un mal recuerdo por mililitro. Si no te gusta mal recuerdo, pues ponle creatinina, lo que tú quieras. Yo le puse mal recuerdo porque soy bien dramático, ¿vale? Esta persona pues va a perder los malos recuerdos por riñón. Por alguna razón los malos recuerdos se pierden por riñón. Y estos malos recuerdos se van por orina. Entonces medimos la cantidad porque los malos recuerdos son cuantificables porque es mi ejemplo y puedo poner lo que quiera. Entonces, en orina se pudo cuantificar los malos recuerdos y en orina tiene 100 malos recuerdos por mililitro, ¿ok? Entonces, en sangre tenía un mal recuerdo por mililitro, en orina tenía 100 malos recuerdos por mililitro. Esta capacidad de aumentar lo que tú tienes en orina, por ejemplo, en sangre tenías 1 y en orina tenías 100, esto se llama la capacidad de concentración. El riñón es capaz de concentrar todo eso que quieres perder y lo botas, ¿vale? Entonces eso llega a ocurrir. Esta persona después de vamos a ver ahorita el tiempo, se orinó 100 mililitros produjo 100 mililitros de orina en 100 minutos, ¿vale? Se le hizo el tiempo, se vio cuánto tiempo se tardó, es un ejemplo para que sea más fácil los cálculos y ya. En 100 minutos produjo 100 mililitros de orina, a lo mejor no había hecho pipí, hizo pipí, empezamos a correr el cronómetro, pasaron 100 minutos y volvió a orinar y ya, fueron 100 mililitros. Normalmente así lo hacen pero con tiempos de 24 horas, esto es un ejemplo. Lo primero que debemos de calcular es la velocidad.
Entonces la velocidad se calcula del volumen entre el tiempo. Son 100 mililitros entre 100 minutos y la velocidad es de 1 mililitro por minuto. Que les dije que ese es el promedio. Tanto tú como yo producimos 1 mililitro de orina por minuto. Y ahí está, 1 mililitro de orina por minuto. Esto equivale a 100 malos recuerdos por minuto. ¿Por qué? Porque dice que 1 mililitro de orina está recibiendo, aquí lo vemos, 1 mililitro de orina en 1 minuto. Entonces, al riñón están llegando 100 malos recuerdos por minuto. ¿Por qué? Porque debe de juntar estos 100 malos recuerdos que llegan al riñón para poder producir 1 mililitro de orina que tenga 100 malos recuerdos, ¿vale? En otras palabras, ¿cuántos mililitros de sangre tuvieron que llegar al riñón para poder juntar 100 malos recuerdos por mililitro? Sabiendo que tiene un mal recuerdo por mililitro, pues son 100, ¿vale? 1 por 100, 100. Aquí está. De aquí sacamos ese despeje y ya tenemos que esta persona tiene una tasa de filtración glomerular de malos recuerdos de 100 malos recuerdos por minuto. O sea, que esta persona está recibiendo a sus riñones 100 mililitros de sangre por minuto, ¿vale? Esta es la cantidad del mal recuerdo por sangre, esta es la velocidad, esta es la cantidad de malos recuerdos en orina y esta es la tasa de filtración glomerular. Y entonces obtenemos la siguiente fórmula. La concentración en plasma por la tasa de filtración glomerular es igual a la concentración de la misma analito en orina por la velocidad. En el laboratorio puedo medir el plasma, puedo medir la orina y puedo medir la velocidad. Entonces despejo y ahí tengo la fórmula. ¿Sale? Eso es lo importante. La tasa de filtración glomerular por el método de aclaramiento, que puede ser creatinina, es igual a la concentración del analito en orina por la velocidad entre la concentración del mismo analito en plasma. ¿Ok? Y esto lo podemos tener acá. Bueno, vean, ahorita lo que más se utiliza es la creatinina como marcador. La creatinina viene de la creatina, que es una molécula que se encuentra en músculo. Esta pasa a fosfocreatina gracias a la enzima CK o fosfocreatina. Y la fosfocreatina ya se va a ir a forma de creatinina, ¿vale? Bueno, ahí está. Y tenemos la fórmula, el aclaramiento de creatinina. Está la fórmula que ya obtuvimos anteriormente. La velocidad y bueno, aquí el valor de referencia nada más es 125, ¿vale? Es de 88 a 125, no vayan a ponerle 1250. Y la mujer es de 72 a 110, ¿ok? Bueno, debido a que la creatinina se puede... bueno, ahí está un ejemplo, esto no lo saltamos. Debido a que la creatinina depende de la masa corporal, o sea, de tu superficie corporal, pues viene la fórmula de depuración de creatinina, que no es lo mismo. La fórmula de aclaramiento de creatinina es esta que está ahí. Esta. Ahí está. E igual el video se queda, para que la puedan anotar. La depuración de creatinina confirma lo mismo, pero utiliza la superficie corporal, porque la creatinina pues depende de tu masa corporal. Y ya tenemos esta fórmula. La superficie corporal es igual a la talla en centímetros más peso en kilogramos menos 60 entre 100. Este datito lo ponemos acá abajo y eso lo adaptamos a la fórmula de aclaramiento considerando la superficie promedio de 1.73 metros. Ok, entonces queda la depuración de creatinina, es la concentración en orina de creatinina por la velocidad por 1.73 metros al cuadrado entre la concentración de creatinina en plasma por la superficie corporal. Ok, bueno, de ahí está, ¿vale? Así es forma, me pone la creatinina, ¿qué es? Es esto, recuerden, aquí está. La creatinina es un elemento que perdemos por orina que viene de la creatina que se encuentra en músculo. La creatina es un reservorio de grupos fosfato. Une a un grupo fosfato y se transforma en fosfocreatina. Recuerda que la enzima es la CK, ¿vale? Que es una enzima cardíaca. Bueno, la CKMB específicamente. Ok, bueno, entonces la creatina pasa a fosfocreatina y gracias a ese grupo fosfato podemos fosforilar ciertas cosas como el ADP que pasa a ATP y esto es necesario para la relajación muscular. Por eso necesitamos esta molécula. Cuando la creatina es desechada, pasa a creatinina. Y esta creatinina es la que perdimos en orina y es un buen marcador renal. Ok, bueno, ahí está, y ahí está la depuración de creatinina. Ahí hay otro ejemplo para que los quieran resolver. Y bueno, hay métodos estimados que eso los estaremos hablando en otro momento. Yo creo que el próximo lunes hablaremos de eso porque ahorita llevamos casi media hora bien rápido. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Víctor Gómez. Muchísimas gracias por seguir esta transmisión. Si a alguien le interesa abordar estos temas con mayor profundidad, obviamente más de media hora, recuerden que estamos empezando nuestra tercera generación del diplomado de bioquímica clínica. Muchísimas gracias, es un orgullo decir que ya estamos en la tercera generación.
Este diplomado de bioquímica vemos todo esto a fondo, dura 8 meses, son 8 módulos, vamos en contacto, vamos viendo electrolitos, función renal, hígado, carbohidratos, lípidos, proteínas, gasometrías, entonces todo esto es algo que podemos analizar y bueno, llegamos a aclarar más a fondo. Para mí sería un verdadero gusto contar con su asistencia. Afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta y ya estamos llegando a la tercera generación. Esto significa que les ha gustado. Muchísimas gracias a todos. Pasen una excelente noche. Muchísimas gracias a todos. Julie Gómez, gracias. Susi Henry, gracias. Bueno, Creatina ya lo he contestado, pero no hay muchos que ya no alcancé a contestar. Pero bueno, esperemos volvernos a ver en la próxima semana. Julie Gómez, de nuevo, buenas noches. La creatina en mujeres embarazadas es la misma que en una no normal. Una normal, bueno, la embarazada es normal, no nada más está embarazada. La creatinina en mujeres embarazadas, en ese punto, bueno, las mujeres embarazadas tienen niveles más bajos de creatinina porque orinan más, tienen un aumento en la tasa de filtración glomerular, orinan más y pierden esta creatinina. Perdón, es que como estoy leyendo, Erika Patricia Culebro, muchas gracias, ella fue de la primera generación, fue un gusto contar con su asistencia. Está dirigido a químicos, a personas que analizan que realizan estudios de laboratorio, analizan estos estudios, químicos, QFBs, laboratoristas, médicos que les interese la interpretación de laboratorios, está perfecto. Soy estudiante, me pueden inscribir, claro, el curso viene desde lo básico, analizamos desde qué es un carbohidrato y vamos pasito a pasito. Me gusta empezar los cursos desde lo más básico. Diego Michel, saludos hasta Uruguay, muchísimas gracias. Nidia Pavón, saludos. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente noche. Nos vemos en una semanita, estaremos hablando de la tasa de filtración glomerular estimada y después pasamos a las nuevas, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, pasen una excelente noche. Nos vemos en una semanita y ya desconéctense porque ahorita va a llegar el hola hermosa, ¿qué haces? Estudiantes, claro que sí, no hay ningún problema, aceptamos desde estudiantes, cualquier persona que quiera aprender es bienvenida. Que pasen una excelente noche, ahora sí. Nos vemos y cuídense mucho. Bye.